Hola, bienvenidos, ¿no? Hace tiempo que no grabo un vídeo para mi canal de teología de arte y ensayo, ¿no? Hoy el mundo celebra el Día de las Madres, ¿no? Y por desgracia muchas iglesias cristianas también, y muchos cristianos también, y otras fiestas que tienen más que ver con el mundo que con lo que dice la Biblia. Bien, yo lo que quiero hablaros y sobre el tema que quiero hablaros es sobre las palabras que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versos 15, 16 y 17. Son 3 versos, pero que son de suma importancia para poder entender lo que estamos viendo en estos días. ¿Por qué unos creen y otros no creen? ¿Y por qué unos que dicen creer no hacen lo que la Biblia enseña y lo que el Señor manda en su palabra? La clave está en estos otros versos y en otros muchos textos de la Biblia, pero que por causa de tiempo no me voy a poner a explicar, pero que seguramente iré explicando en otros vídeos sucesivos. Bien, procedo a leer la lectura de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, repito, versos 15, 16 y 17 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, el Señor, no yo, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, los dispensacionalistas dicen que esta promesa es solo, y aquí solo está hablando los discípulos. Pero si leemos todo el capítulo 14 y poniéndolo todo en su contexto, está hablando a la iglesia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Comienza en el versículo 1 el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, está hablando a los creyentes que ya había entonces, a los que ha habido, a los que hay ahora y a los que habrá. La Biblia tiene que interpretarse bajo su contexto y no tratar de decir lo que no dice. El mismo Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? En el versículo 5 le dice esto más al Señor. En el 6 Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es la palabra de Dios, y esto es lo que nos muestra Cristo, el Evangelio que ha sido revelado a través del Nuevo Testamento, las nuevas noticias. También lo podemos ver en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. El mensaje que estaba oculto, como dice Pablo, ha sido revelado a través del Hijo. Y solo
pueden recibir el Espíritu de verdad los que han sido elegidos en Cristo desde el principio del mundo. Efesios 1, 4. Me diréis, ¿pero cómo puede ser así? Porque son los medios que Dios ha establecido. Dios establece que los que han sido elegidos, para que sean salvos, deben oír el Evangelio. En la mente de Dios, una cosa es cuando se produce el decreto y otra cosa es cuando se ejecuta. Yo puedo pensar una cosa y otra cosa es hacerla. Pues Dios pensó en su infinita sabiduría antes de la creación del mundo quiénes serían salvos. Y lo ejecutó en el momento de la cruz del Calvario. Y ejecutará quiénes serán salvos cuando esas personas elegidas oigan el Evangelio. Es tan sencillo como eso. Claro, sé que mucha gente va a discutir y va a dar coces y se va a pelear, pero vayan, escuchen lo que dice Efesios 1 del 4 al 14. Es un texto largo, bien conocido, pero lo dice muy claro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Dios quiso, para alabanza de ¿quién? De la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, para darle alabanza a Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, es decir, por los méritos de aquel que murió en la cruz y no por nuestras obras, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto sí mismo. Es decir, nos reveló el Evangelio que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, y eso fue a través de la persona de Cristo, de reunir, como dice el versículo 10 de Efesios, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos proféticos. Esto de tiempos proféticos lo digo yo, aquí dice de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque a él le dio la gana hacerlo así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir, los judíos, los que estaban esperando al Mesías, pero en él también vosotros, es decir, nosotros, los gentiles, los que no esperábamos a nadie, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, se basa en la elección divina, que está de acuerdo en conforme con lo que yo acabo de leer del Evangelio de Juan. Por eso el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, porque no son de Cristo. Por eso no todo el mundo cree. Va de acuerdo con eso.
el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Palabra muy dura, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Ahora qué hacemos? Pues como tú y yo no podemos saber quién es quién, ni siquiera dentro de la misma iglesia, no podemos saber quién es trigo o quién es cizaña, ni siquiera podemos salir al mundo y decir, tú eres elegido y tú no. Nuestra única misión es predicar el Evangelio por amor a los elegidos, como le dice Pablo a Timoteo. Todo lo soporto por amor a los elegidos, para que puedan alcanzar la salvación. Es decir, que Cristo murió por su iglesia, no por todo el mundo. Murió para que la iglesia, para los que tienen fe en Cristo Jesús, tuvieran salvación para vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Para el resto, como aquí bien dice, es una condena. A la vez es un mensaje de consolación y a la vez es un mensaje terrible. Y como dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, ¿quién está capacitado para ello? Porque para unos somos fragancia de vida, pero para otros somos fragancia de muerte. Pero para Dios, ciertamente, somos olor fragante de vida, porque estamos haciendo lo que Él nos manda, que es id y predicar el Evangelio. El crecimiento lo da Dios. Él se encarga de decir quién es y quién no es. La salvación, como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová, es decir, del Señor. No está en nosotros. Para concluir, quiero buscar un pasaje, a ver si lo encuentro. Y así, a modo de conclusión, podemos sacar una conclusión de todo esto. Sí, en Romanos 8, en los 3 últimos versículos del capítulo, en el 37, 38 y 39 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tienes fe en Cristo, si tú tienes una relación personal con Cristo, que nunca nadie te haga dudar de tu salvación, pues tu salvación es segura y tu galardón es grande, porque no depende de la denominación, ni depende de lo que diga el pastor o el cura o el que dirija tu iglesia, depende exclusivamente de Dios y de la obediencia a su palabra. Si me amáis, obedecer mis mandamientos. Y para conocer los mandamientos del Señor es preciso conocer su palabra y tener una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Quien tiene una relación personal con Jesucristo, ama al Señor y obedece sus mandamientos, es elegido. Y quien hace eso tiene fe, porque la fe es un don de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Juan 6:44. Que el Señor les bendiga y espero que este vídeo les haya podido servir de algo. Bendiciones.